El tiempo no vale oro, vale bitcoins. Esto es Mercado Futuro, economía en tiempo presente y en la radio del rock. Claro, 9 de la mañana con 14 minutos, hacemos Mercado Futuro, una conversación sobre economía, para conversar de un tema que me parece muy, muy interesante, la firma electrónica avanzada, concentración y barreras de entrada. Está en línea con nosotros a esta hora Cristian Rodiak, el CEO de Firma Virtual, a quien le damos la bienvenida al programa. Cristian, buen día. Hola, buenos días, Antonio. Un gusto saludarlo. Igualmente, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Cuéntanos, primero que nada, ¿qué es Firma Virtual? Y ahí nos desmenuzamos a los temas que nos convocan. Bueno, Firma Virtual, nosotros somos una empresa donde facilitamos principalmente trámites notariales de forma electrónica y a domicilio, donde trabajamos con diversas notarías en convenio y la mayoría de los trámites se puede efectivamente hacer de forma electrónica. Hay algunos obviamente públicos y algunos pocos privados que requieren presencial, y ahí hacemos gestión de notario a domicilio. Ya está. Oye, ¿qué está pasando con la firma electrónica avanzada? Porque está pendiente en el Senado esta iniciativa que busca modernizar el sistema registral y notarial para simplificar los trámites, pero también hay un proyecto que reemplaza la firma del notario por la firma electrónica, pero hay una serie de problemas. Y cuéntanos cuál es la situación que se está dando. Es que, claro, aquí hay diferentes partes que hay que ver. En parte, el tema que salió un proyecto de ley que ya es ley, que es para, en el fondo, reducir los trámites notariales. Y por otra parte, que tenemos en el fondo la firma electrónica avanzada, que existen 7 empresas en Chile que pueden otorgar firma electrónica avanzada según el Ministerio de Economía, así que están como certificadas bajo el Ministerio de Economía, pero de esas 7 hay solo 3 que en el fondo permiten hacerlo al 100% online. Entonces, el problema obviamente que se genera es que por una parte se quiere reducir en el fondo trámites notariales, que está bien, y hacerlos digitalmente, por ejemplo, con firma electrónica avanzada, pero por otra parte estamos en el fondo con esto concentrando esos trámites en solo 3 empresas que otorgan la firma electrónica avanzada 100% online. Entonces, en el fondo, de cierta forma, se crea ahí un potencial conflicto en temas de oligopolio, ¿no? Oligopolio significa que hay solo pocos actores en un mercado. Interesante eso. Oye, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa, Cristian, en la experiencia que ustedes tienen ahí en Firma Virtual? Con la cuestión, hay un tema, bueno, hay una ley de transformación digital del Estado y todo lo demás, y esto que tú nos estás comentando, pero ¿qué pasa desde la perspectiva cultural? ¿Hay personas que siguen pensando que siguen teniendo temor a la firma electrónica o no? Sí, es un muy buen punto. Es que en general, no solo en Chile, sino en Latinoamérica, en el fondo tenemos la cultura de hacer, nos da como confianza que sea todo por notaría. Yo crecí en Alemania, entonces por eso tengo también este acento, y allá, por ejemplo, un contrato de arriendo o un contrato laboral no lo firmo con notaría, ¿no? Entonces acá se da la costumbre, y además ciertas leyes apoyan esto. Entonces es algo que a mucha gente aún que sea 100% digital no le da confianza y lo quieren con notaría, ¿no? Entonces es algo que para que en el fondo realmente podamos reducir los trámites que se hacen con notaría, hay que hacer principalmente también un cambio como cultural y de costumbre, ¿no? Y algunas leyes también. Por ejemplo, es bien extraño, en el fondo buscamos digitalizar trámites, pero el año pasado entró en vigencia una ley que se llama la ley Devuélveme mi casa, y esa ley exige que el contrato de arriendo sea ante notario. Entonces, todavía tenemos leyes que en el fondo apoyan en el fondo en esa costumbre cultural de hacer los trámites con notaría. Y en el fondo, para realmente hacer un cambio hay que cambiar leyes y, bueno, cambiar la costumbre, porque hay una ley de firma electrónica, ¿no? Esta ley es bastante antigua, existe hace 22 años, y es la ley 19.799, y en ese sentido ya está el respaldo legal para hacer todo digitalmente, solo que en el fondo nosotros no queremos hacerlo, o que estamos acostumbrados a hacerlo con notaría.
Estamos conversando, ustedes escuchan a Cristian Rodiek, el CEO de Firma Virtual. Yo planteaba, qué interesante escucharte en realidad ese tema, porque claro, se pueden hacer leyes, se pueden generar avances, pero también tienen que haber cambios culturales, ¿o no? Finalmente, y eso, tal como dices tú, es muy latino. Pero yo te quería preguntar por esta transformación digital del Estado, también esta ley 21.180. ¿Qué ha pasado con eso desde la perspectiva de Firma Virtual? ¿Cómo lo observan ustedes? Mira, en el fondo, todo lo que es los avances digitales, yo creo que lo que es en comparación a otros países, porque nosotros tenemos experiencia con Perú, estamos bastante avanzados acá en Chile. Ya es algo bueno, pero siempre obviamente se puede hacer más, ¿no? Entonces, y el problema es, en general, es como nuevamente la costumbre de la gente, también la gente en instituciones, que aunque exista la ley de firma electrónica, de repente aún exigen que documentos sean ante notario. Claro. Entonces, uno es lo que dice la ley y lo que proyecta el Estado, pero si vamos, por ejemplo, de repente a municipalidades, ¿no? O registro civil, y piden ciertos documentos aún con notaría, aunque exista la ley, de firma electrónica, entonces eso choca un poco, ¿no? Entonces, por eso en el fondo, más allá de lo que existe, que empuje el gobierno o el Estado, también hay que en el fondo bajar eso hacia las personas que están atendiendo el mesón, en alguna parte, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos en tu experiencia profesional, Cristian, ahí en Firma Virtual, que tiene este tema? Porque a mí me parece que así como se quiere digitalizar el Estado, hay que educar, está la cuestión cultural, pero ¿cuáles son tus principales preocupaciones o lo que deberíamos hacer para avanzar en este tema? Mira, finalmente debería haber una política en relación a cómo educar y transparentar para entregar seguridad a las personas. En el fondo, que exista ciertas campañas por parte del Estado, del gobierno, para en el fondo entregar confianza de que, por ejemplo, la firma electrónica avanzada es un medio seguro para firmar, ¿no? Entonces, en el fondo, para crear ese cambio cultural, tiene que haber como un poco de apoyo, tal como se hizo en su momento con campañas de la vacunación, ¿no? Que eso también se tiene que hacer en este ámbito. Y por otra parte, es algo bien particular, pero las personas no leen los documentos, no están acostumbrados a leer. Entonces, muchas veces la gente firma cualquier documento así y se da cuenta después que ha firmado o que hubo un error. Entonces, es un tema también de yo no sé cómo enseñar eso, pero de comprensión de lectura, que a veces tenemos un gran déficit en ese sentido. Cristian Rodiek, CEO de Firma Virtual. Oye, ¿cómo les ha ido a ustedes? ¿Bien? Súper bien, digamos, con la pandemia, en el fondo, nuestro negocio partió en conjunto con la pandemia y nos ha ido muy, muy bien, y tenemos una muy buena aceptación y brindamos un buen servicio. Es decir, lo que nos diferencia en comparación tal vez a otras empresas es que, claro, somos una plataforma digital, pero vamos a ser muy cercanos y brindar una excelente atención al cliente, y creo que ahí es como crucial también de acercar la tecnología a las personas, en el fondo de informar, de ser cercanos y de educar y darle seguridad de que todo esto funcione bien y esté en orden. Firmavirtual.cl, ¿o no? Esa es la... ambos llegan, ¿no? Firmavirtual.cl o firmavirtual.legal llegan al mismo destino. Ya está. Cristian, muy interesante escucharte. Queremos darte las gracias por haber estado con nosotros esta mañana acá en el programa. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Antonio. Muy amable. Cristian Rodiek es CEO de Firma Virtual. Claro, ven cómo se combinan, se pueden hacer leyes, pero hay aspectos culturales. Interesante lo que dice Cristian también de la educación. La firma electrónica avanzada es una cuestión, es como un DEF en muchos aspectos cuando hablamos de digitalizar.